Bienvenidos a su podcast Sablientes, donde el lenguaje habla a través de nosotros. Conmigo siempre Eduardo Armeaga, Carlos Ruiz. Les recuerdo un poco las redes. Estamos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify. Y nuestro consultorio se encuentra a una cuadra de Toyocan, en la ciudad de Toluca. Para cualquier atención psicológica, ahí nos pueden encontrar. Con el día de hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, Fernando Fernández. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien muchachos. Muy feliz de estar con ustedes en esta tarde. Tarde lluviosa. Sí, no, acá es tarde calurosa. Bueno, cabe de mencionar que, como ustedes lo saben, nosotros nos encontramos aquí en Toluca, pero nuestro invitado de hoy, Fer, pues no se encuentra acá. Platícanos un poco de ti, Fer, dónde te encuentras, a qué te dedicas, platícanos un poco de tu perfil. Claro. Bueno, yo los saludo en este momento desde la ciudad de Chicago, Illinois. Llevo acá un poquito más de un año. En febrero cumplí el año. Ya va a ser año y medio. Y actualmente estoy como terapeuta bilingüe, psicoterapeuta bilingüe, en el hospital Monte Sinaí, Mount Sinai, aquí igual en la ciudad de Chicago, donde trabajo con población vulnerable de diferentes escenarios, ¿cierto? Específicamente población adulta vulnerable. El hospital donde trabajo es un hospital de atención a cualquier perfil, ¿no? Ahí ya no es como que ahí está em, diferenciación de puedes pagar o no puedes pagar, porque si no puedes pagar, no puedes venir aquí. Aquí realmente hay un montón de programas de apoyo y financiamiento para las personas que necesitan la atención, y la salud mental no es la excepción. Yo estoy trabajando con mucha población latinoamericana, de todos los países, México, muchos de México, Colombia, muchos de Venezuela también, entre otros, y pues la población estadounidense en general, ¿no? Gente white Caucasian y afroamericano. ¿Y Wow. has notado como que algún grupo es como más grande que se atiende que otro? Yo creo que por mi perfil, al ser terapeuta bilingüe, mi chamba es un poquito más con la población hispana. Ujú. Bueno, ¿No? Sí, sí tengo un poquito menos de casos en comparación a colegas míos que son nativos de aquí de Estados Unidos. Pues ellos trabajan mucho menos con población hispana, a pesar de que tenemos el servicio de intérprete, pero a veces eso hace las cosas un poquito más lentas. Si quieres transmitir algo a tu terapeuta y te lo tienen que traducir, pues a lo mejor es más tardado. Entonces, sí, sí, definitivamente yo trabajo más con población hispana. Y muchas veces en Spanglish, ¿verdad? claro. Oye, Fer, platícame un poco de cómo es este tema de este sistema de atención como abierto, universal, no sé si pueda ser llamado así, hacia la salud mental, digo, para entender un poco y tal vez también hacer el contraste, ¿no? Con la con el gran déficit que hay acá en México, ¿no? De la atención de la salud mental a personas en esta situación de vulnerabilidad. Claro, claro, claro. Mira, acá nosotros trabajamos con tres tipos de pago, vamos a llamarlo así, ¿va? Son gente que viene por una aseguradora privada, ¿no? No sé, un United Healthcare, un Blue Cross Blue Shield, en los PPOs, que son los tipos de programas que son como aseguradoras privadas. Después existe algo más como el seguro popular, al que puede aplicar cualquier residente estadounidense, y en algunos casos también algunas personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Al yo trabajar en un hospital me he dado cuenta que personas que tienen, no sé, alguna enfermedad como crónica o alguna enfermedad infecciosa que necesariamente afecta también la salud mental por el tipo de diagnóstico que es, les dan también este tipo de seguro como el seguro popular, ¿no? Que sería Medicaid acá. Claro. Y para las personas que no tienen ninguno de esos dos, eh,
dependiendo la situación, hacen un estudio, tratan de hacer un estudio socioeconómico lo más realista que se pueda, pero la idea es darle esta atención a la gente en situación de vulnerabilidad, gente que no tiene ningún tipo de ingreso, que acaba de llegar al país o que tiene como problemas de algún tipo, una deuda muy grande que definitivamente no puede pagar la atención hospitalaria, ¿no? Médica, psicológica, psiquiátrica. Em, Hay unas que se llaman garantías, donde durante un periodo de tiempo de 2 a 4 meses, esta persona puede recibir ese tipo de atención hospitalaria sin ningún tipo de costo. Entonces es un esquema muy interesante porque incluso yo en México como que yo mismo he tenido problemas teniendo acceso, ¿no?, a la salud mental, y ver que acá está tan revolucionado eso, pues también es muy motivador. Está interesante, ¿no? Porque si no mal recuerdo, el media care es algo fundamental en la historia de la psicología, ¿no? Yo en algún momento estudiando la parte de la psicología comunitaria, está muy claro cómo la psicología clínica, al tratar de ir justo a lugares con más vulnerabilidad, a estratos sociales más bajos, justo gracias a este acceso es como se lanzan algunos de los psicólogos a hacer ciertas intervenciones a ciertos nichos. eh, y precisamente es cuando nace este choque, ¿no? De cómo yo, que vaya, ahí podemos, y tal vez por allá va a girar mucho de nuestra conversación, pero cómo al darse cuenta de que yo, ¿por qué voy a irle a decir, a darle una atención de salud mental a un lugar que ni siquiera conozco, ¿no? Y es ahí como nace toda esta metodología comunitaria, de decir, bueno, primero tengo que entender el contexto para poder después, junto con las familias en muchas ocasiones, como alternativas metodológicas, como entender cómo puedo transmitir un tipo de salud mental, que incluso muchas en esta línea de lo social, de la psicología social, pues habla de, sí, claro, primero la psicología comunitaria, digo, la salud mental es importantísima, pero el contexto también está vulnerando a las personas de una forma que si tú te enfocas primero a la salud mental, no va a funcionar como tan rápido, ¿no? Y es como nace esta idea de hacer como un trabajo como más complementario, donde se suma luego la antropología, la sociología, y se termina haciendo como una disciplina nueva, ¿no? Y Claro. un amplio, bueno, como una nueva disciplina que es abierta para los psicólogos un poco dirigida a eso, pero justo ahora que mencionabas que va de parte de este programa que es como tan famoso, que de pronto se hizo muy popular también con Obama, ¿no? Que él hizo algunas cosas ahí nuevas o modificaciones. Ahorita que lo comentabas me acordaba mucho de eso, ¿no? Como este programa ha sido tan influyente en la psicología que a través de él fue una de las formas, al menos aquí en América, de cómo crea lo importante que es como también conocer el contexto de las personas para trabajar la salud mental. Claro, claro, claro. Y pues, te preguntaría ahí justo cómo lo planteas o qué dificultades has encontrado, ¿no? Híjole, es que el Sí, es contexto una pregunta. mexicano, que no sé si se mezcla con el tema de la migración, de inmigrantes, de algo, pues no sé, supongo que es un Sí, sector que ustedes no pueden atender, o no sé si lo atienden como gente que a lo mejor no tenga una estadía legal en el país, no sé sí, cómo ha sí, sí, sido sí, eso, como de pronto suena bien amplio, ¿no? Y claro. complejo. Y complejo. Sí, pues sí, necesariamente hay que hablar de migración, ¿no? Y yo creo que más que por ser mexicano yo, o estar con mucha comunidad latina, siento que Estados Unidos es un país que por naturaleza llama a la migración. El otro día, y a ver quienes nos escuchen en este episodio nos dirán, pero tengo entendido, y el otro día platicaba con un colega, que Estados Unidos no tiene un idioma oficial. Sí, se habla mucho el inglés y sí es ¿cómo se llama? El himno nacional sí está en inglés y todo eso, y tú vas a alguna estación de cualquier cosa y te hablan en inglés, pero no es un idioma oficial reconocido, así, no sé, como
digamos, Como el español Español. en México. como el Ujú, español en México, o por ejemplo estos países que tienen varios, tipo Suiza, que tiene tres idiomas oficiales, ¿no? ujú. Em, entonces a mí me parece muy interesante y creo que al ser este gran país de las oportunidades, siempre ha llamado mucho a la migración, entonces sí creo que es muy necesario hablar de migración cuando hablamos de salud mental en el contexto donde estoy trabajando yo. Em, Repito, pues como es mucho la comunidad latina con la que yo trabajo, Claro. sí me toca mucha gente que tiene muy poco tiempo en el país. No sé, ahorita estoy trabajando con gente que llegó, gente de Venezuela que llegó, digamos, en la última oleada de 2023. Entonces tienen bien poquitos meses, casi que semanas, ¿no? Viviendo en Estados Unidos. Entonces ahí es a lo mejor el enfoque con el que yo trabajo un poquito más hacia la adaptación, hacia el duelo, hacia eh, los cambios. Hay veces que hacia el clima, ¿no? Porque en nuestros países tal Claro. vez no vivimos un frío de -35 grados y aquí nos tocó un día eso, ¿no? Entonces yo digo, chanfle. O sea, eso también sigue afectando la salud mental, pero también tengo casos de gente que son quinta generación, ¿no? Entonces sus tatarabuelos fueron los migrantes, ellos son más americanos que mexicanos realmente porque ellos probablemente nunca han ido a México o al país de origen de su familia previo a la migración. Entonces es bien interesante porque, y creo que ese es otro tema por completo, ¿no? Pero también dentro del tema de salud mental, esas nuevas comunidades que se han formado, que ya se formaron en este país, por ejemplo, y me ha tocado vivirlo también en algunos otros países, como que son estadounidenses, pero no son blancos, caucásicos, o tampoco son afroamericanos. Como la múltiple identidad, ¿no? De muchas cosas y a la vez no se Exactamente, identifican con algo. exactamente. Es bien chistoso porque justo ayer, ayer, estaba hablando con mis colegas y les estaba diciendo como hice algo súper godines. Y ellos me dijeron, pues algunos de mis colegas son mexicoamericanos y me dijeron como, ¿muy godines? Y yo, oh, Claro. sí hay que explicar el chiste del godines, que seguramente hay mucha gente dentro de México que tampoco conozca el contexto de la broma del godines, pero fue como ¿verdad? O sea, sí hay que explicarlo, ya lo expliqué, pero, y lo mismo me pasa a mí, ¿no? Ellas me tienen que explicar un montón de cosas a mí por las diferencias culturales, a pesar de que si alguien nos pregunta caminando en la calle, oigan, ¿ustedes de dónde son? Todos respondamos, de México, Claro. ¿no? Eso Ujú. está bien, bien interesante. Apenas yo escuchaba que hay un fenómeno que le están llamando como, en lugar de white Mexican, como el black Mexican, y que son personas como afrodescendientes que se identifican, vaya, pues como mexicanos porque tienen esa identidad y Ujú. que son de pronto personas que podrías tú, pues jugando un poco con este tema, tal vez hasta un poquito de etiquetar a la gente, pero tú podrías decir, bueno, a lo mejor es gente que está más orientada a escuchar hip hop por el color de piel o por los rasgos que son usuales, pero de pronto se escucha que son americanos identificados como mexicanos hablando inglés y escuchando corridos tumbados, ¿no? Y como con la vestimenta así. Cool, Y de claro. pronto dices, órale, ¿cómo? O incluso la otra vez veía un partido de la selección mexicana y se enfocaban chicos que, que por el aspecto físico tú fácilmente dirías, bueno, son mexicanos, pero de repente traían la playera de Estados Unidos, ¿no? Claro. Y que sí son evidentemente chicos que tienen un origen al menos latino, pero Ujú. que ya no se identifican con eso, ¿no? Claro. Eso está bien interesante. Sí, es tal cual, su experiencia de vida no está relacionada con México en muchos de los casos. Entonces, es bien chistoso porque la apariencia física nos sesga, ¿no? Y si dices, Claro. ah, paisano, ¿no? Y ya te dice, excuse me, no hablo español, ¿no? Y es verdad, no hablan español. Entonces Sí, es, y es que eso está interesante porque nos habla completamente de un aspecto bien fuerte que es la identidad, ¿no? O sea, como en el tema de la migración, estamos acostumbrados a que nos representa o que yo me identifico como yo, como mi persona, por mi contexto, por mis costumbres, por cómo soy nombrado, cómo nombro a los demás. Y como lo que tú dices, ¿no? De pronto parecería absurdo
decir, ay, ¿por qué viene al psicólogo? Porque le dio frío, ¿no? Porque tiene una Ujú, temperatura de -35. Pues es que todo el tema de la identificación, de la identidad que tú tienes como persona, ¿no? Y en la migración, y no sé si es el caso, pero en muchos, si le sumaras a un escenario hipotético en el que la persona también tuvo que migrar por alguna situación compleja, como por cambiar de vida, porque en su país de origen no se podía, no podían Sí, mejores aceptar. sí. oportunidades. Sí, exacto. Violencia también en muchos de los Pues a casos, todo ¿no? eso se suma claro que cambiar de país es un tema pues traumático, ¿no? Es un Claro. concepto bien fuerte de que le pega a la identidad y a muchas otras cosas. Y Sí. ahorita que dices eso, me hiciste pensar, Lalo, que hay un artista que él es de Chicago, con familia latino descendiente, y lo que trata de rescatar es justo como esa esencia latina de él. Viene a grabar a Xochimilco sus videos Ah, y hace esta fusión de hip hop, pero también con versos, pues con discurso ancestral, diría yo. Y, o sea, se hace una mezcolanza que digo, claro, no es esta era híbrida de una persona que a lo mejor ya no se identifica como mexicano, pero adopta esa parte pequeña de él, aunque no haya vivido culturalmente, aunque no haya estado acá, pero la propia y dice, es que esta parte de mí sí soy, ¿no? Lo demás a lo mejor y no sé, no lo alcanza a ver o X, Y, Z razón, pero artísticamente eso es lo que él trata de rescatar y trata de difundir eso, ¿no? Que no es una vergüenza que a veces sienten las personas es que tú eres mexicano. Pues sí, pero también hay una parte padre, hay una parte muy chingona de eso, ¿no? De esa identidad. Sí, 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 sí. Entonces, sí, el tema de salud mental acá, mucho, mucho hablamos de, por ejemplo, familias, ¿no? La familia de la mayoría de mis pacientes no está aquí o es poca la familia que tienen en su contexto habitual. O, pues sí, por ejemplo, los tipos de alimentación. Ahorita aquí hay mucha, mucha, mucha comida mexicana, pero cuando trabajo, por ejemplo, con un venezolano, pues no es tanta la presencia de los venezolanos como la de los mexicanos. Entonces les tocan comer tortillas y hamburguesas, ¿no? claro. En lugar de, no sé, arepas de pollo o arepas de... Sí. Entonces es De fuerte, Arequipe. es una adaptación de Arequipe, es una adaptación completa a la que nos vemos expuestos. Claro. Y yo me atrevería a preguntarte cómo lo has vivido tú. Yo creo que mm, Mm, pensaría que no ha sido tan fuerte, pero pues más bien me gustaría saber cómo ha sido para ti integrarte no sé, como incluso pensar un enfoque de la psicología tal vez más fomentado en México y a lo mejor en Estados Unidos encontrarte con otras prioridades. Aparte, evidentemente, de lo familiar, de lo personal, ¿cómo ha sido para ti ir a trabajar sobre esta disciplina de la psicología a otro país? sí, pues yo creo que yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Una, la parte personal y otra, la parte profesional. Voy a empezar por la profesional porque creo que necesariamente también las intervenciones que estoy haciendo son mucho más completas, ¿no? Yo no le preguntaría a un paciente mexicano si su familia vive cerca, bajo ninguna circunstancia, ¿no? O sea, como que yo asumiría que viven si no en la cuadra de al lado, a lo mejor en el municipio de al lado o exagerando una ciudad al lado. Ahora me he dado cuenta, y justo en intervenciones que he tenido, porque sigo trabajando con gente en México de manera privada, em, también ya estoy implementando este tipo de preguntas, ¿no? O sea, ¿qué eventos de vida han sido impactantes, incluyendo cambio de residencia, cambio de ciudad? Entonces también ha sido muy, muy, muy valioso eso para mí. También a nivel profesional, acá pues hay otras herramientas de intervención, ¿no? Hay otros estilos de cómo llevar las intervenciones y como hay leyes tan claras para muchas cosas, em, pues son modelos que a mí me han funcionado, con los que me he ido adaptando y que ya también probablemente podría, no lo he hecho, pero probablemente podría adaptar a mi práctica privada o si en algún momento cambio de país de residencia. Yo creo que son cosas que estoy aprendiendo con las que me siento muy cómodo, ¿no? Por ejemplo, aquí a nivel estatal, por ley, cada vez que usas el Medicaid,
tienes que presentar un cuestionario que son como 45 preguntas, que son las primeras sesiones que tienes tú con tus pacientes, donde exploras un montón de áreas, ¿no? Áreas desde, por ejemplo, presencia de depresión, presencia de ansiedad, un poquito de historia familiar, como, bueno, factores de riesgo alrededor, también hábitos alimenticios, historial de salud mental, es un cuestionario con muchas secciones que yo digo, órale, yo creo que había aprendido a hacer una entrevista clínica y no me había puesto a pensar, por ejemplo, factores de riesgo alrededor de él, ¿no? ¿Qué tan peligroso es tu barrio? ¿Qué tan peligroso es el medio donde te desenvuelves, ¿no? Ahorita, no sé, por ejemplo, pensando en México, si te toca tomar transporte público, a lo mejor te sientes en peligro, entonces eso eleva tus niveles de ansiedad diario, 2 veces al día, ¿no? Entonces Claro. son cosas que a lo mejor estoy complementando un poquito más a nivel de intervención. Y también creo que, porque también sí trabajo mucho con población eh, de habla inglesa, a pesar de ser hispanodescendientes. Entonces me toca como que el hecho de tener que hablar en inglés también me ha metido mucha calma. Antes yo quería que mis intervenciones fueran muy rápidas, ¿no? Y decir, bueno, y ahora le pregunto esto, aquello, lo otro. Y ahora me toca pensar, es que ¿cómo le voy a transmitir esto en otro idioma, ¿no? Y esa Ajá. calma, siento que también ya le empecé a, como a Incorporar. usar, a incorporar en mi práctica en español. Y me he dado cuenta, ¿no? O sea, ya... Y eso yo trabajo mucho, a mí me refieren especialmente gente con depresión y ansiedad. Entonces, claro, alguien con una ansiedad alta frente a alguien que le habla con tranquilidad, pues también tiene un Claro. resultado diferente. Eso me ha gustado mucho. Y a nivel personal, pues una montaña de emociones, ¿no? Una montaña rusa de emociones porque ha sido yo mismo adaptarme a un montón de cosas. Mi esposa es colombiana, como ustedes dos saben, pero probablemente los escuchas, ¿no? Entonces, mi esposa es colombiana, nuestra hija nació acá en Estados Unidos, entonces ahorita estamos como un poquito también en descubrir nuestra... No sé si descubrir, porque yo sé que yo me siento muy mexicano, sé que mi esposa se siente muy colombiana y sé que los dos estamos dispuestos como a conocer de otras culturas, ¿no? Y ese conocer de otras culturas no se quedó a yo conozco a la colombiana y ella a la mexicana, sino ahorita también conocer pues diferentes culturas en el contexto donde estamos en Estados Unidos. Entonces está muy interesante. Ah, qué chido, amigo. Qué loco, me quedé pensando que cómo en este tu caso y el caso de muchos seguramente migrantes que les pasa esta situación, de qué hago, qué lo que platicábamos, ¿no? Del un chico mexicano con la playera americana, como qué tanto sería un tema renunciar a yo como heredarle o transmitirle para que como mi identidad o mi pertenencia a mi país, para que mi hija se identifique con eso, ¿no? Como ahora tal vez uno tendría que renunciar a eso y decir, bueno, si ella quiere ser americana no, como, no sé, no me lo planteé ahorita de inicio como decir, sí, yo tengo que, claro que sin ningún o sea, y no hay forma de deslindarse de que yo le voy a transmitir cosas mexicanas, de tu esposa colombianas, pero ella va a tener que también generar una identidad propia que quién sabe también qué conflicto se pueda generar ahí. Digo, no hablando directamente de tu hija, Ujú. pero en general, como la gente que nace allá de padres que se vienen también de otros países, de pronto puede crecer con ese tema, ¿no? De con qué me identifico, con este país que también está lleno de inmigrantes, o con la identidad de mis padres, y si son de diferentes, con cuál de los dos, que creo que debe ser un tema complicado, que bueno, pues debe sumar mucho al tema de la salud mental que conocemos de pronto en Estados Unidos, ¿no? Lo compleja que de pronto es. Sí, 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 sí. Pues yo le canto el himno nacional todas las noches. No, sí, es una muy buena pregunta que afortunadamente todavía no tenemos que responder, ¿no? Siento que Claro. hay muchas otras cosas a considerar en el tema de la crianza que me he dado cuenta, no sé si vaya a ser nuestro caso, que eventualmente como que
a lo mejor algunas tradiciones, algunas costumbres pasan más a segundo plano, ¿no? A lo mejor para mí es más importante que mi hija sepa dar amor, o que mi hija sepa respetar, o que mi hija sea como esa persona, ese elemento positivo en una sociedad como difícil, disruptiva, dura, en donde sea que esté, ¿no? A lo Claro. mejor para nosotros va a ser más importante que nuestra niña diga, ay, sí, a lo mejor le puedo sacar una sonrisa a esa persona que diga, ese güey sabe que yo soy mexicana, ¿no? Ujú. O sea, Sí, o claro. colombiana. Entonces, sí, también siento que es chistoso porque siento que los mexicanos somos muy, sí, mexicano, ¿no? Por patria y provincia, especialmente nosotros. Entonces, como que yo siento que a lo largo de mi vida eso ha ido cambiando un poquito y sí he tratado de enfocar mi forma de ser a otras cosas que ya no son solo el hecho de, sí, soy mexicano, a huevo. O sea, a lo mejor hay otras cosas que me gustaría que las demás personas supieran de mí o que las demás personas, poder transmitirle a las demás personas, además de que soy mexicano y el nopal en la cara, ¿no? Y creo que también la apertura hacia nuevos matices culturales es lo Mm. que sigue dando esa riqueza a nuevas formas de sociedad, ¿no? De esta pequeña diferencia entre mexicano, estadounidense, colombiano, latinoamericano, que se centra en una población, en una pareja, en un hijo, es lo que hace o sea, que sigue ahí sí saliendo el maíz y sigue haciendo una nueva especie, una nueva forma, un nuevo ser humano con una cabeza totalmente diferente, que justamente es lo que me hacías pensar, cómo es tu corriente, cómo piensa la mente, ¿no? Que yo sé que es una pregunta muy difícil a lo Está mejor. horrible tu pregunta. Siguiente. Pero me gustaría que lo podamos rebotar entre los participantes del día de hoy. Mm, Y que también que nos platiques cuál es, ¿no? Como para... Claro. claro, sí. Hubo mucho prefacio para esto. Sí, bueno, yo trabajo con la corriente cognitivo-conductual. Siento que soy realmente no, mi formación es una especie de híbrido, porque la universidad donde yo estudié era muy psicoanalista, o sea, muy psicoanalíticamente orientada, mucho, mucho, ¿no? O sea, las teorías de la personalidad, las maneras de intervención, la visión clínica de la psicología, yo la conocí, creo, un poquito más orientada hacia el psicoanálisis, pero la maestría que hice fue en terapia cognitivo-conductual, que para fines prácticos y que siento que cuando yo la escuchaba, para mí sonaba súper complicada. Incluso las materias que tomé de eso era como, nah, cognitivo-conductual, ¿qué, no? Mientras estaba en la universidad, yo trabajo específicamente con dos cosas, pensamientos y conducta, ¿no? O Claro. sea, el tipo de intervención con el que yo trabajo se centra mucho en esas dos cosas, los pensamientos y las reacciones comportamentales frente a situaciones de disconfort, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que yo uso mucho es porque también gran parte del el malestar en la humanidad es el amor. Entonces, yo uso mucho ese ejemplo cuando me toca explicar el enfoque con el que trabajo. Yo digo, por ejemplo, una persona que acaba de terminar su relación, le van a llegar muchos pensamientos de tal vez no soy digno de amor, o de que alguien me ame, o pensamientos como nunca voy a encontrar a nadie igual, voy a ser infeliz el resto de mi vida, no tiene sentido estar aquí. Y luego llegan algunos pensamientos bien irracionales que no tienen ningún sentido con la realidad, no sé. Nunca nadie más me va a hablar, ¿no? Brother, eso no está relacionado con que tengas o no pareja, ¿cierto? Al menos en el trabajo te van a hablar, o al menos del banco te van a hablar, pero esa idea de que nunca nadie te va a hablar está completamente alejada de la realidad. Entonces, lo que hacemos en los cognitivo-conductuales es identificar esas ideas que están ya como fuera de la realidad y empezar a confrontarlas, ¿no? Ahí se llama la técnica del diálogo socrático, donde preguntas, yo, especialmente la gente joven con la que trabajo, les digo, la pregunta por ley es, ¿neta? ¿En serio? ¿No? O sea, realmente, ¿qué pruebas tienes? ¿De dónde viene este pensamiento?
que ya está tan estructurado y arraigado en tu persona, ¿no? Entonces, por un lado los pensamientos y por otro lado los comportamientos, siguiendo el mismo ejemplo, pues tenemos los dos escenarios, ¿no? El típico que, no, acabo de terminar, necesito ponerme una mega pedota y necesito, sí, salir con miles de personas y necesito... Esa es una forma de comportarse frente a un detonante, ¿no? Que es la ruptura. Pero también tenemos ese otro que se mete al gimnasio y empieza a comer súper bien y se pone fuertísimo y hace cambios importantes en su rutina, que es el mismo detonante, diferentes comportamientos. Yo digo mucho, no significa que uno sea mejor que el otro, pero significa que todos reaccionamos de manera diferente ante los eventos. Y lo que queremos identificar en la terapia, en el tiempo que trabajemos juntos, será si los comportamientos que yo tengo me están acercando a los objetivos terapéuticos que yo tengo, ¿no? Si mi objetivo es, digamos, tener una relación más saludable con mi cuerpo o con mi alimentación y me la paso borracho todos los fines de semana, mi comportamiento no me está ayudando. Entonces, probablemente el tipo de trabajo que queramos hacer sí esté relacionado a eso, ¿no? Entonces, ese es el enfoque con el que yo trabajo para empezar. Muchas gracias por compartirlo. No sé, Lalo, si quieras como complementar esta parte. Pues fíjate que lo interesante de tenerte acá me parece que es lo contrastante que de pronto pareciera a la gente en general. Y no digo que lo digo muy en específico en general, porque tanto incluye a la gente que tal vez no está tan cercana al estudio de la psicoterapia, de la psicología, y a los que en realidad también estamos acá, hay una idea muy presente de que pareciera que hay como una enemistad, ¿no? Como entre el psicoanálisis y lo cognitivo-conductual. Cosa que para nosotros, y que entiendo que también para ti, Fer, pues está de más pensarlo de esa forma, ¿no? Como que en realidad la idea es, como lo hablábamos un poco antes de iniciar el programa, como a ver en qué coincidimos. Y a mí me parecería que habría que entender que para empezar, el que tú estés acá, habla de la tendencia un poco que estamos tratando de generar en la difusión de la salud mental, ¿no? No enfocarnos en cuál es mejor, sino más bien cómo apoya a cada quien, ¿no? Entonces, a mí eso es como algo de lo que me parece increíble tu presencia, para que podamos ir entendiendo las coincidencias de dos procesos que parecieran tan diferentes. Y, y la verdad es que, bueno, ahora con lo que tú nos dijiste, de inmediato me queda claro que hay más cosas en las que coincidimos, ¿no? En el psicoanálisis, pensar un poco en las reacciones que tiene. Tú usabas un ejemplo muy específico, ¿no? De la ruptura, de la separación con una persona, en una pareja. Caso que nosotros de pronto cuando lo escuchamos en un consultorio entendemos exactamente lo mismo que tú acabas de decir, ¿no? Cómo la persona se enfrenta a una separación, a sentirse pues abandonado, y cómo de pronto vienen ideas de catástrofe y a conductas que empujan como a tratar de defenderse de ese dolor mental que está viviendo, que, que a diferencia que lo que aquí es diferente es como lo nombra cada quien, que nosotros diríamos que es una etapa maníaca de las personas en las cuales niego el dolor que estoy sintiendo y niego muchas otras cosas, pues aparentando como de pronto como, me la estoy pasando bien, o esto clásico que suele decir la gente, ¿no? De, pues ya íbamos mal, o en realidad yo ya lo había pensado, como que Negación. sí, exacto, esa Ese barrera darle que la le ponemos vuelta. al dolor, ¿no? Decir, no, mira, aquí en realidad qué bueno porque ahora ya estoy poniéndome fuerte en el gimnasio. Yo ya estaba fastidiado, yo mejor quiero conocer nueva gente en el antro, ¿no? Eso al Ujú. final lo que acabamos de decir es exactamente lo mismo que entendemos como las dos disciplinas, los dos enfoques, pero solo nombrado de otra forma, y probablemente cómo lo abordamos es la diferencia enorme, la diferencia radical, pero al final es exactamente lo mismo, pues lo podemos entender y podemos coincidir en que esa situación es un objetivo terapéutico para el paciente. Ujú. Que al final apoya, o sea, como lo dijiste, ¿no? Apoya desde las dos ópticas al paciente, que es lo que buscamos las dos corrientes.
Y no sé, con esto me haces pensar y me gustaría lanzarte una pregunta, Fer. ¿Tú tienes como un método de cura o hay como un plan para desarrollarse? ¿O cómo dices, ah, bueno, esta persona o este paciente, este, pues ya se curó o ya lo doy de alta? ¿O cómo funciona un poco eso? Sí, sí lo tenemos. Bueno, nosotros durante, llamémoslo la etapa de evaluación, las primeras 3 sesiones, 2, 3 sesiones, hacemos todas las preguntas que creamos necesarias, ¿no? Pasado, presente, futuro, diferentes áreas de la persona, de la vida de la persona. Y hacemos una especie de análisis funcional en donde que ya me corrigieron apenas que no se llama análisis funcional, pero yo le sigo diciendo análisis funcional, ni me acuerdo cómo se llama. Pero la idea es ver justamente, ¿no? ¿Qué conductas queremos disminuir? ¿Qué conductas queremos aumentar? ¿Y qué situaciones queremos como aprender a manejar un poquito mejor? Y con eso trazamos objetivos terapéuticos, tal cual. O sea, yo los escribo con mis pacientes en muchos de los casos, donde es una terapia un poquito más estructurada porque también, claro que recibo gente que más bien necesita ser escuchada, ¿no? En ese caso es un poquito más difícil estructurar un plan de trabajo, pero la mayoría de las veces, y creo que a lo mejor es algo que yo fomento, es que podamos crear un plan de trabajo o desarrollar un plan de trabajo como, ok, eh, voy a tener la capacidad de disminuir mi ansiedad en el trabajo. Va, ok. O voy a disminuir la presencia de mis síntomas en interacciones familiares. Va. Ujú. Entonces, el tipo de trabajo que nosotros vamos a hacer va a ser pensando en esos dos objetivos específicos. Entonces, a lo mejor un poquito de terapia de exposición, a lo mejor un poquito más de, otra vez, ¿no? La idea de preguntar, ¿neta eso va a pasar si tú le dices a tu mamá que ya no quieres vivir en tu casa? ¿Neta tu mamá te va a desheredar? Ahora, ¿neta es tan importante la herencia? Porque tú ya tienes un trabajo estable. Entonces, confrontar esas estructuras cognitivas, las llamamos nosotros, confrontar esas estructuras cognitivas que pues pueden ser un poquito el fundamento del miedo, ¿no? Yo no le digo a mi mamá eso, entonces a mí a nivel personal me genera mucha incomodidad no poder transmitir esto, entonces ver qué cosas hay en el pasado, no en el pasado, más como en el contexto para que eso pueda cambiar o para que eso pueda, pues sí, seguir mejorando poco a poco. No hablamos de una cura, nosotros tampoco, y me imagino que ustedes tampoco, ¿no? O sea, no hablamos como de, sí, ya estás curado. Pero si hay gente que o bien no está lista o no quiere trabajar en otros aspectos de su vida que muchas veces es muy evidente que es necesario trabajar, pero como ya redujimos la ansiedad en esas situaciones específicas, nosotros ya lo contemplamos como pues ya logramos este trabajo. Y una vez que se consigue ese trabajo, que se consigue ese resultado, perdón, decimos, ¿te gustaría trabajar algo más? ¿Hay algo, alguna otra, no sé, problemática que tú traigas en mente No, estoy súper bien, me estoy comiendo el mundo, estoy listo. Y muchas veces es cierto y muchas veces me escriben a las 3 semanas y me dicen, no, Fer, la neta, me di cuenta que mi consumo de alcohol está más por encima de lo que a mí me gustaría, ¿no? O sea, con ejemplos como muy claros. Em, O sea, se dan cuenta entonces, de otra conducta, ¿no? Pasando ese tiempo. exacto, exacto, exacto. Claro. Sí, pero un poquito. ¿Cómo es con ustedes? Yo tengo también esa duda. Bien, bien, bien. Sí, justo, creo que estas preguntas podrán incluso sumarle mucho a la gente que nos puede escuchar. Claro. Yo te diría o sea, lo que tú decías, en nosotros no hay cura tampoco, ¿no? Ujú, Hay ciertas corrientes que hablan de una cura ujú. para nombrar el final del Del proceso, tratamiento, claro. Ujú. pero en general se tiene entendido que uno no se cura de ser quien es, ¿no? Más bien uno tiene que estar más consciente de qué es lo que ¡Wow! es. ¡Qué Y forma de decirlo! uno se hace consciente de quién soy para poder de esa forma, con los recursos que tengo, ir cambiando decisiones, ¿no? Ir tomando diferentes posibilidades en mi vida
Y ese es directamente el tema. Y que acá yo sumaría, como dejando ahí una nota para después, que esa es otra duda que yo tengo, ¿no? Como que creo que algo que diferencia enormemente nuestras disciplinas es la duración del proceso, ¿no? Ujú. Tengo entendido que ustedes tienen un rango es muy específico, que esa es un poco mi pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien, en este caso, dices, él no se quiere ir, entonces se extiende, hay un límite de sesiones? Eso lo dejo un poquito ahorita para más tarde. Pero en general es eso, en el psicoanálisis también no marcamos una cura. eh, y algo muy que también noto una diferencia en lo que tú nos vienes platicando es que usualmente el paciente con nosotros llega con un motivo de consulta completamente, te dice yo vengo porque dicen que soy muy enojón y ya me ha metido en problemas y creo que necesito cambiarlo, ¿no? Y nosotros en esta parte que es define mucho al psicoanálisis, esto que siempre le llamamos como la asociación libre, Ujú. como que nunca hacemos un plan de trabajo, ¿no? Como que el paciente viene acá y habla de lo que quiere. Y que muchas veces va a hablar de ese problema que le genera, de ese malestar que él viene cargando, pero justo la indicación es esa, ¿no? Si tú de pronto me estás hablando de esto que quieres hablar todo el tiempo y de repente se te mete algo en la cabeza que pareciera irse por otro lado, síguelo diciendo, porque ese salto que hizo tu mente es algo que nos va a poder ayudar. ¿Por qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hubo ese Claro. cambio? Eso nos puede hablar de muchas más cosas que de lo que me estás contando. Digo, no comparando, sino me va a hablar de cosas No, 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 diferentes. claro. Y ahí eso, pues justo es como lo que se prioriza de pronto más en nuestro proceso, por lo que lo hace más largo, ¿no? Y que muchas veces la gente que nos escucha y en lo personal, y sé que también Carlos, como es algo que sucede, es que uno llega con un motivo de consulta y no sé, a los meses de estar en el tratamiento psicoanalítico, a veces nunca hablaste de eso y esa cosa ya avanzó, porque estamos Como abordando que otras llegas por cosas. una cosa. Ay, perdón, perdón, perdón. Adelante, Llegas adelante. por una cosa y sales terminando hablando de otra. Sí, exacto. Incluso algo que se dice mucho como entre las personas que estudiamos psicoanálisis es eso, ¿no? Si tu discurso, si tu problema, si la cosa por la que tú llegaste ya cambió, habla de movimiento, habla que el proceso ahí va, de que Ujú. ese malestar que te llevó o ya se resolvió o entendiste que está conectado con otras cosas que no habías contemplado. Pero ese es el proceso y eso es lo que hace mucho más largo la situación, el tratamiento. Sí. Justo, bueno, y yo creo que si hablamos con alguien sistémico, alguien humanista, alguien de nueva generación, eh, te vamos a decir todos lo mismo, ¿no? A todos nos pasa que el paciente de pronto vino por el enojo y ya está hablando de una situación aparentemente muy ajena, pero Claro, sí creo que hay una diferencia y ahorita no lo había pensado, pero es algo muy valioso, ¿no? O sea, sigue hablando de eso. Creo que nosotros somos un poquito más directivos. Y ahí a lo mejor sí podríamos aprender a permitir un poquito más esta asociación libre de vez en cuando, porque, por ejemplo, sí siento que, a ver, hay sesiones donde yo hago una o dos intervenciones durante toda la sesión y a la sesión siguiente sí es como, bueno, vamos a retomar un poquito el plan de trabajo porque tenemos, sí, una estructura como que seguir. Y siento que sí, y me he dado cuenta que algunas veces es limitante ese no permitir que me sigas contando de esa situación completamente ajena a tu motivo de consulta, pero también me pasa como lo contrario, ¿no? O sea, como que hay veces que los pacientes me dicen, no es que a mí me funciona esto porque tú me vas diciendo, me vas dirigiendo, yo hay veces que no sé ni de qué hablar, ¿no? Que a veces también el decidir de qué hablar puede dar un poquito de miedo, ¿no? Porque a lo mejor quiero tocar como mis problemas un poquito más exteriores y ya si te hablo de algo un poquito más profundo, no sé, mi relación con la sexualidad o mi relación de pareja, es como, no, ya, que como que ya fue demasiado lejos. Entonces, me he dado cuenta, ¿no? Porque cuando también yo exploro un poquito esos otros temas, pues los pacientes en
En mi caso tienen también la facilidad de decir, la verdad es que no quiero hablar de ese tema, no me gustaría como ni explorar ni trabajar ese tema. Y perfecto, como que yo jamás lo forzo ni nada. Pero sí, es cierto, es cierto, es cierto. Y por lo mismo, tal vez respondiendo tu pregunta, propuesta anterior, sí somos una corriente más breve, ¿no? No, no he tenido gente con la que haya trabajado muchos años, meses, sí, incluso tal vez un año, un poquito más de un año, pero una vez que los síntomas, Descienden. sí, sí, descienden, no, pero quería decir como que los síntomas iniciales ya no están Ah, tan presentes y la persona dijo, pues ya es algo que como que ya no quiero trabajar en otras cosas, haz de cuenta que en lugar de vernos cada semana, nos empezamos a ver cada 10 días, 15 días, cada 21 días, una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses. Entonces, ahí yo descontinúo un proceso cuando llegamos a la cita semestral. Entonces, haz de cuenta que nosotros tuvimos 8, 12, 15 sesiones semanales donde trabajamos bien fuerte con registros, con confrontaciones, con ese tipo de cosas, ese tipo de ejercicios, sí, terapéuticos. Y ya después que disminuyeron los síntomas, va, entonces ahora pues ya no hemos tenido tantas broncas con este tema, entonces vamos a empezar a vernos cada 15 días, ¿qué te parece? Sí, está perfecto. Cada 21 días, y así son 2 o 3 sesiones así, después una vez al mes, 2 o 3 sesiones así, una vez en 3 meses y una vez en 6 meses. Y yo cuando llego a los 6 meses, yo les digo a mis pacientes, yo creo que el proceso pudo haber llegado a su fin porque tú pudiste haber estado todos estos 6 meses sin necesidad de contactarme, porque, ojo, es importante decir, haz de cuenta que tuvimos la sesión de los 3 meses y les digo, nos vamos a ver en 6 meses, pero si tú en algún momento durante esos Claro. 6 meses consideras que es importante volver a trabajar en el tema emocional, me escribes y agendamos una sesión, ahí no hay ningún problema. Pero si cumplimos esos 6 meses sin buscar ese espacio, es probable que ya no quiera trabajar más en ese aspecto. Entonces, así lo vamos cerrando el proceso nosotros. Y me ha pasado que tuve la sesión de 6 meses con un par de pacientes y me escriben a los 2 años, ¿no? Oye, Fer, no, nada que ver con lo que trabajamos en el pasado, pero me gustó nuestra forma de trabajo, me gustaría abrir un nuevo proceso. Claro que sí. O sea, pero ya es como, tal vez con un enfoque diferente. Bueno, qué padre. Mm, sí, Ahorita mencionabas algo de las nuevas corrientes, siendo Chicago una de las vertientes de psicología más grandes en el mundo. ¿Qué notas algo así como nuevo, diferente, no sé, fuera de lo tradicional que conocemos acá en México como ya. psicología? Ahí te voy a quedar mal, Charles. Mira, bueno, contexto. Les voy a contar un poquito de mi tesis, ¿va? Mi tesis fue el burnout en la práctica profesional de los psicólogos clínicos. Bueno, Y los descubrimientos, desde más o menos los 90, es que las personas que trabajamos con el sector público y no en el sector privado, o sea, los godines de la psicología y no los como ustedes que son por consulta, eh, presentan mucho más burnout, ¿cierto? O sea, la gente en un puesto como el que yo tengo, que es godinato de la psicología, donde estamos bajo una estructura, con un salario, con pruebas que tenemos que aplicar de manera pues muy estructurada, todo eso, presentamos mucho más burnout. Entonces, quiero decir que los ambientes donde yo me he desenvuelto aquí en Chicago, ha sido mayoritariamente gente con un alto nivel de burnout, especialmente quienes llevan más de 3 5 años en el mismo lugar. Y no hay mucha creatividad, no hay mucha innovación, ¿no? O sea, referente a tu pregunta. No es gente que diga, sí, y vamos a implementar esta nueva estrategia, o vamos a tener como este nuevo enfoque grupal, o vamos a tener... El problema es que ni siquiera con los trabajadores, ¿no? O sea, es como Claro. en la misma estructura laboral que se tiene en México, tal vez Ujú. con a lo mejor alguna prestación distinta o algún tipo de, no sé, orientación enfocada a métricas distintas o cosas así, pero yo creo que veía
mucho más innovación en España. Yo la maestría la hice yo en España y yo creo que allá eran un poquito más como tratando de encontrar mm, formas de intervención distinta, ¿no? Bueno, ahorita tengo un colega que está estudiando el impacto del hip hop en la salud mental, ¿no? O sea, como si tú no escuchabas hip hop y empiezas a escucharlo en español y en inglés, si hay algún cambio en tu percepción, en la percepción de tu salud mental o no, ¿cierto? O evidentemente los resultados son que sí, pero él ya se está encargando de escribir cómo. Yo creo que es el único que se me ocurre, porque no, sí es el contexto donde yo estoy, sí es muy de, uf, tengo 5, 6, 7 pacientes. Hay quienes tienen hasta 9 en un día, ¿no? Y Claro. eso es de manera institucional, o sea, tienes que reportar, hay mucha chamba administrativa en el sector público. Claro, porque nosotros le cobramos a las aseguradoras, ¿no? Entonces las aseguradoras, tú como aseguradora no vas a decir, ay, qué padre que tuvieron sesión. No, te pago y a la siguiente es como, ¿y por qué te tengo que pagar la siguiente? ¿Por qué necesitamos que esta persona siga en un proceso psicoterapéutico donde estoy pagando esta cantidad de dinero? Entonces, para nosotros es bien desgastante demostrar el tipo de trabajo que estás haciendo por un lado y la necesidad de mantener el proceso. Entonces, sí es bien desgastante. Una Vale, pregunta difícil. y aparte, ¿qué cantidad de respuestas nos das? Porque ahí hablas un poco de la diferencia justo que es la labor clínica privada y la labor pública, ¿no? Como este tema de justo, hace tiempo fui a escuchar a una amiga que trabajó un tiempo en estos ámbitos más públicos y ahora está en la clínica, en lo privado y justo me decía eso, ¿no? Está bien difícil porque de pronto hay, no creo que sea tu caso, pero ella me decía, en mi caso, de pronto hay una idea, hay como indicaciones de mejor, ¿por qué no atiendes sesiones de 20 minutos para Ujú. que puedas atender más gente? O por qué no me, o por qué lo estás atendiendo tantas veces, o necesitamos atender más gente, ¿por qué no necesitas, por qué no atiendes 20 personas? No sé, una tontería, ¿no? Claro, Y otra cosa que creo que a mí me gustaría más preguntarte, que serían como un cuadro comparativo entre, de nuevo, entre el psicoanálisis y lo cognitivo-conductual, ¿cómo es el proceso para revertir este tema del burnout, ¿no? Cómo ustedes llevan este proceso en el psicoanálisis desde Freud, o sea, es decir, desde el año cero, se hablaba, tenemos muy entendido este proceso que, como todas las corrientes psicoterapéuticas, lo compartimos de atiéndete tú mismo, ¿no? Que tú claro, tienes que ir a un proceso. Para nosotros es incluso parte de la formación, estar en en tu propio análisis. Y nosotros usualmente, yo no he tenido la necesidad ahora, todavía estoy en mi primer proceso, pero se sabe que hay Freud decía, cada 5 años ten otro proceso, ¿no? Cuando acabes, ujú, de lo que dure, 5 años, vuélvete a plan, no, no que lo tengas forzosamente, sino que te plantees, necesito un proceso nuevo. Y hay gente que, no sé, maestros míos que me hablan de que sí, efectivamente ya atravesaron sus dos procesos, ¿no? Que ujú. usualmente, como repetimos, en el caso del psicoanálisis puede llegar de 5 años a 10 años, ¿no? Dependiendo de cada persona y de sus posibilidades también. Pero en este caso, para nosotros, el tener el análisis propio, podría pensar que podría ayudarnos a este tema de no caer en el burnout, de no saturarte. eh, y quería saber, ¿no? ¿Qué lugar tiene? Yo no creo que vaya a ser una respuesta como tan diferente, pero ¿qué lugar tiene el proceso de irse a su propio proceso terapéutico en ustedes? Claro. Híjole, puras defraudaciones con ustedes, oigan. A ver, yo, primero la parte institucional. Nosotros, al estar dentro de una institución de salud mental, necesitamos supervisión, ¿vale? Bueno, aquí en Estados Unidos hay diferentes como qualifications. Y la más alta es, bueno, tienes la licenciatura, después tienes la maestría, después tienes una, llamémoslo, media licencia y después tienes una licencia completa, ¿no? Ujú, Yo, que solo tengo la maestría, estoy en supervisión con alguien que tiene la licencia completa. Entonces,
La diferencia, es una diferencia importante entre un proceso terapéutico propio y una supervisión clínica. La supervisión clínica está exclusivamente dirigida hacia los pacientes donde tú te sientes un poquito en jaque, ¿cierto? O sea, no sé, Claro. tengo un paciente donde ya probé esto, aquello y el otro, y la verdad es que no he visto ningún resultado. El paciente está muy comprometido con el proceso, pero necesito una visión un poquito más fresca de lo que está sucediendo acá, ¿va? Y claro, las personas con licencia tienen mucho más experiencia, son gente que tienen 10, 15 años de experiencia clínica, a diferencia mía, que yo tengo 5, por ejemplo, ¿no? Em, y en ese caso, no es un proceso propio. Claro, hablas de tu frustración, pero específicamente dirigida hacia el proceso con algún paciente en específico. Pero yo a nivel personal, la última vez que estuve en terapia, y nunca he dicho esto públicamente porque me van a funar, la última vez que estuve en terapia fue en la universidad. ¿Cierto? O sea, yo he tenido pues acercamientos con personas, he tenido, pues ustedes saben que yo soy una persona muy espiritual, vivo como que mi salud mental desde muchos aspectos, el deporte, el voluntariado, la espiritualidad, incluso muchas veces como la propia comunicación con mi pareja. Supongo que es muy funcional que los dos seamos psicólogos. Al mismo tiempo sabemos que no es un proceso terapéutico, pero la comunicación es muy linda, es muy buena y muy enriquecedora. Pero yo no he tenido un proceso psicoterapéutico propio desde hace algunos años. Entonces, Oye, pero creo que acá se cruza otro tema que de pronto es tabú, ¿no? Y que yo creo que al final la salud mental puede ser, como tú lo dices, abordada desde diferentes formas, ¿no? O ujú, sea, al final tú has tenido la base, tuviste tu proceso, te dedicas a esto y tienes la... Digo, tendríamos que explicar mucho de tu personalidad a los que nos escuchan para poder contextualizar, pero la verdad es que también al conocerte personalmente, pues uno entiende por qué tal vez no has tenido que ir a un ujú, proceso nuevo. Para empezar, por lo que acabas de decir, lo que voy repitiendo, ¿no? Como tú lo abordas desde otros ámbitos. Y ujú, es algo que incluso Carlos y yo en otros capítulos hemos platicado, ¿no? La gente que de pronto piensa si que todo tienes que ir a fuerzas a un proceso terapéutico o si es para todos. En tu caso me parece eh, pues un gran ejemplo de que muchas veces se puede abordar de diferentes formas, ¿no? El aspecto espiritual, el familiar, el laboral. Y me parece que ahí, pues más que fundarte, es entender como que justo me parece una gran explicación de lo que acabas de decir. La salud mental, hay mil formas de llevarla. Tal vez todos posicionamos a la psicología inmediatamente como la mejor, porque es la que lleva mucha tradición y la que ujú, está más en regla y con más gremios ahí, pero pues bueno, hay muchas formas, ¿no? Eh, claro, entonces, bueno, eso me parece como como algo lindo de lo que acabas de decir. sí. A ver, he tenido un montón de crisis y en su tiempo tuve ataques de ansiedad, ataques de pánico nunca, pero bueno, ataques de ansiedad he tenido, ¿no? Y sí llegué a reconocer como la necesidad de algo diferente. Y yo siempre, y algo con lo que trabajo mucho es, venga, back to basics, no sabes qué hacer, regresemos a lo que sí sabes hacer, ¿cierto? ¿Qué sí sabes hacer? Yo sé cómo comer bien, yo sé cómo dormir bien, yo sé cómo, Ah, perfecto. que es importante reconectar con mis amistades. Y ha habido muchos momentos que he llegado al punto donde uno de mis mejores amigos, que también es psicólogo, él trabaja el tema de adicciones, me dice, güey, eso no es racionalización, eso es resistencia, ¿no? O sea, no es que tú no quieres ir a terapia y está bien, pero no digas que estás bien en otros aspectos. Y al menos en mi caso creo que sí es importante cuestionar esas cosas de vez en cuando, ¿no? A ver, sí creo que necesito un espacio diferente para las cosas que estoy viviendo en este momento o para las cosas que creo que se vienen en el futuro. Hay veces que la respuesta es sí, pero al mismo tiempo mi estilo de vida y mi forma de trabajar y mi situación familiar me dice,
a lo mejor en este momento pensar en sacar 1 o 2 horas a la semana para trabajar en mi persona y para invertir ese dinero y para como que toda esa parte es confrontativo, ¿sabes? O sea, si dices, híjole. Y de ahí mucho también creo que es la comprensión que yo tengo con mis pacientes. Es bien fuerte porque tengo gente que, y a lo mejor esto es una invitación para las personas que han estado en procesos terapéuticos, que hemos hablado muchos temas, pero la gente que me dice, Fer, no puedo continuar con el proceso, y me lo dicen con una cara de vergüenza, como no queriendo decepcionarme, que yo les digo, a ver, hemos trabajado este tiempo juntos y yo entiendo un poquito de dónde viene esta situación. A veces sí me toca decir, no creo que sea recomendable en este momento por los síntomas que estás teniendo, por las cosas a las que te estás exponiendo en este momento, pero va a ser decisión tuya siempre, ¿cierto? Entonces, em, para las personas que simplemente ghostean a sus psicólogos y dejan de responder cuando saben que no pueden continuar con el proceso, pero hay una buena alianza terapéutica, hay una buena relación con sus terapeutas, pues invitarlos, ¿no? A que tengan la confianza de decir, oye, la neta es que hay momentos y a lo mejor esta es una humanización del psicoterapeuta también, o sea, saber que nosotros no estamos exentos a decir, no puedo hacer psicoterapia en este momento a nivel personal para un proceso propio, ¿no? Entonces, sí, es interesante. Justo me hiciste pensar que es como esta frase de back to basics es poner los pies en la tierra y decir, somos humanos, o sea, no estamos exentos de cometer errores, de salirte de la caja para pensar otras cosas, o sea, somos humanos y como cualquier otro ingeniero, médico, político, o sea, cometemos errores. Y, y creo que asumirlos y saber que al final es una decisión propia es lo más valioso porque tú estás decidiendo sobre tu persona, ¿no? De que si lo haces, si no lo haces, que tienes otras cosas más importantes, que a lo mejor en ese momento tienen muchísimo más importancia que eso, ¿no? Que al final pues hace la diferencia de un robot y un humano, ¿no? De tú tienes ese poder de decisión sobre otra cosa y obviamente sobre ti mismo. Y sí creo que Hermoso. es mucho la cuestión de humanidad hacia el terapeuta, porque a veces como que dices, no, pero es que tú tienes que hacer las cosas diferentes. Bueno, ¿y quién, no? O sea, ¿quién me dijo que tengo que seguir la línea del súper bien? O sea, pues, discúlpame, ¿no? O sea, también la cagamos y nos levantamos y volvemos a pensar el error y de ahí vamos avanzando, ¿no? Porque al final es un proceso. Y creo que polarizarlo sería un error, o más bien no tanto un error, sino caer en una ilusión de que, bueno, ya cometiste ese error, ya no vas a salir de ahí, te encasillas y ya, ¿no? Ahí quedas. Y creo que es salirte de ahí, moverte y decir, bueno, si cometí esto, me hago responsable de eso, vamos, dale a lo que sigue. Oye, a mí lo que me hace pensar también es que al final tampoco es, o sea, lo que estaba pensando es que también esto puede ser tomado también para los que nos escuchan si han tomado algún día un proceso terapéutico. Cuando lo terminen, ya sea psicoterapia, en cognitivo-conductual o sea un psicoanálisis, en la vida vas a tener crisis, ¿no? O sea, no porque acabaste un proceso terapéutico quiere decir que la vida ya te va a pintar diferente y que no vas a tener que tomar decisiones importantes en la vida. Al final, la idea, como íbamos diciendo, no es que te curas, sino que más bien tomas herramientas, comprendes tu forma de ser para poder enfrentar eso después. Y cuando lo enfrentas, ahí justo está me parece una gran frase que dices, cuando te vuelve a pasar algo así, pues regresar a las bases, ¿no? O sea, pues ¿qué más? ¿Qué aprendí en el proceso? Si con eso yo puedo salir adelante, si eso, y aparte ahora esto que ya incorporé y estas otras contextos que también me envuelven, me logran hacer como salir adelante, pues quiere decir que estás bien, o sea, que el proceso está ahí fluyendo, no quiere decir que cuando acabas se le manda una notificación a todo el mundo que está a tu alrededor para decirle ya no le De haga pedo. bronca con la gente a esta persona, ¿no? Claro. Ya déjela en paz, pues van a pasar cosas, ¿no? Y regresar a las bases siempre es importante, ¿no? Decir, bueno, ¿qué aprendí?
¿no? de dónde estoy, qué cosas sí tengo firmes. Me parece que pues, al final esa es la idea, ¿no? ¿Cuántos años, incluso en el psicoanálisis, cuántos años puede durar? Un promedio de 6 7 años de tu vida. No quiere decir que eso te va a solucionar la vida por el resto del tiempo, ¿no? De tu vida. O sea, siempre va a haber procesos, vas a tener que tomar decisiones y pues así es la vida, claro. Claro. Sí, algo que hago yo y eso lo aprendí en la maestría, que era algo que yo jamás había pensado, es cuando pasas de las quincenales a las mensuales, yo les mando un registro de el nivel emocional diario, yo les pido que lo llenen diariamente, ¿no? Mm. Y claro, siempre y un poquito la reflexión es que puede ser que haya una estabilidad emocional y que aunque haya una estabilidad emocional va a haber un pico muy alto donde sucedió algo que me hizo sentir el más feliz del mundo. Y es bien probable también, o no, no bien probable, es seguro que Claro. en algún momento va a haber un pico muy bajo que me haga sentir las peores y más indeseables emociones que yo he sentido en mi vida. Y es parte, ¿cierto? La vida es una montaña rusa y eso no es problema, no, más bien, sí, no es culpa, quiero decir, ni del ser humano, es la condición de la vida, es una montaña rusa de emociones y la aceptación a eso también es importante al cerrar los procesos que yo cierro, ¿cierto? O sea, decir, claro, va a haber un momento donde yo me tenga que tirar a llorar al piso porque me pasó algo muy difícil y muy horrible. Y el hecho de que yo lo pueda hacer también me está hablando de que tengo otras capacidades de gestión Claro, emocional, ¿no? Entonces, está bien chido. completamente. Oye, yo tengo una duda, como ya muy, tal vez fuera un poco del contexto al que vamos caminando de nuestra charla, pero me llama mucho la atención. Últimamente estuve ahí en un curso en cierto tema del psicoanálisis, por eso me causa tanta intriga preguntarte, ¿qué pasa? ¿Cómo abordan ustedes los sueños? ¿Tiene un lugar? Es es un tema pensaba, no sé, no, yo no sé nada no quiero como decir algo que suene raro, pero me preguntaba, ¿será que regresas a esta técnica, no sé si es una técnica, pero este recurso de neta, o sea, como de tratar de regresar a la realidad cuando de pronto hay sueños muy raros o cosas por el estilo? ¿Cómo lo haces, ¿no? En el psicoanálisis se ha avanzado mucho de la idea freudiana de que esto significa esto. Ahora ya hablamos más bien de entender las emociones envueltas en el sueño, pero justo me pregunto, cómo lo abordas? ¿Qué cosa, no sé, en general, qué pasa, ¿no? Con los sueños desde lo cognitivo-conductual. Sí, es una gran pregunta porque siento que está muy asociado, ¿no? Cuando alguien va a terapia, me pasa mucho que me dicen, no, y luego tuve unos sueños. Claro. Mira, y me imagino que muchas personas, muchos profesionales con una formación cognitivo-conductual estarán de acuerdo, y seguramente haya gente un poquito más integrativa, ¿no? O sea, gente que tiene un poquito más de conocimiento de varias áreas. Em, yo siempre digo esto. Mira, mi formación es un poquito híbrida, ¿no? Entonces yo entiendo que los sueños podrían bien ser una ventana del inconsciente que tú y yo, y se los digo a mis pacientes, que tú y yo no estamos trabajando con eso en este momento. Y no lo estamos haciendo porque no es el enfoque con el que yo trabajo. Ahora sí que dentro de esta teoría nosotros no estamos hablando lo de abajo del iceberg, nosotros estamos hablando lo que hay arriba y tal vez lo más cercano a la superficie sin deseo de llegar hasta abajo. Entonces, a ver, dentro de mi formación yo entiendo que los sueños podrían ser un poquito un acceso hacia eso un poquito más profundo, pero yo no sé cómo manejarlo, ¿cierto? Entonces, lo que hago yo vamos a ver de qué forma te afectó. Por ejemplo, Mm, me fueron infiel en mi sueño, ¿cierto? claro. Ah, bueno, ¿de qué manera te afectó eso en la realidad, en esta realidad de la superficie? No, puta, me dio un montón de ansiedad porque me despertó un miedo, es probable que mi pareja me vaya a ser infiel. Eso lo puedo trabajar, el sueño no. Entonces, hablamos un poquito ahí más de las ideas que surgen a raíz del sueño,
que el sueño como tal, ¿no? O sea, qué tanto hay de ese sueño y que eso me vaya a dar una respuesta o una pauta para algún otro tipo de intervención, a mí no, realmente no. Yo creo que lo que acabas de decir está bastante similar a nuestro trabajo, porque en realidad Ajá, es entender claro lo que sucedió, la materia, o sea, entender qué experiencias de la vida cotidiana, del momento del proceso conmigo, del mismo psicoanálisis que estamos practicando, qué de la vida como diurna, qué está vinculado con eso que se materializó, que se expresó de forma onírica, ¿no? Y un poco entender eso, pues al final es la idea. Claro, dándole mucho más juego al inconsciente, a todas las cosas que hay que nosotros jugamos, pero en realidad como entender cómo se conecta esto con lo que está sucediendo hoy en día, es como una beta que compartimos. Al final tampoco entiendo que tú haces detienes, por así decirlo, o decides como reenfocar hacia dónde va tu plan y ujú, que obviamente nosotros nos iríamos por ahí como Gordon o como hilo de media, como suelen decir, pero, pero al final creo que lo que tú dijiste es pues, muy similar al tema, ¿no? Qué emociones están sucediendo en la vida cotidiana, que en realidad el sueño me lo está diciendo de una forma eh, pues, diferente y que, bueno, en nuestra formación prácticamente de pronto decimos me lo está diciendo más fácil a que me lo está diciendo el paciente. Con este sueño claro. entenderlo me va a hablar mucho más de lo que está atravesando el paciente, ¿no? Pero bueno, al final creo que es esto que decíamos, ¿no? De las diferencias y las similitudes. Claro, claro, claro. Sí, qué loco. Es que sí me ha pasado que me quieren decir así como casi que me quieren empezar a hablar de constelaciones familiares y cosas, así, o esperan que yo les hable de algo un poquito más subjetivo, más metafísico hasta cierto punto también, de lo cual yo no tengo ningún conocimiento ni capacidad de juicio realmente, ¿no? Entonces digo como, por eso para mí es muy importante hacer ese stop right there, o sea, claro, Y claro. qué chistoso que tan, bueno, no chistoso, vaya, pero qué llamativo es que en nuestro caso, que tiene que ver obviamente con el tipo de paciente y muchas cosas, pero que en nuestro caso también de pronto surge la idea de, oye, pero ya dime qué hacer, ¿no? O sea, Ujú, pero ya, ¿qué hago? O sea, pero ya tú claro, dime. Y es acá, claro. no, a ver, tranquilo, acá es entender primero, ¿no? Y ya tú tendrás como ir viendo. Creo que al final es exactamente lo mismo, solo como desde el otro lado, ¿no? Sí, sí puede ser. Y justo Y, esa. y creo que tocamos un punto de conversión en polos opuestos, ¿no? O sea, algo tan paradójico que un punto en donde nos acercamos y otro punto en donde nos alejamos, pero al final convergemos en los dos, Ujú, que pasa la misma situación. Y creo que es muy valioso para nosotros como colegas, como compañeros, amigos, poderlo entender y saber que existen diferentes cosas, o sea, mencionarlo, ponerle una palabra, justo no caer como en estas rivalidades de, no, es que lo tuyo no llega tan profundo, no, pues es que lo tuyo se tarda un buen, y es como, pues, son procesos diferentes, o sea, uno, uno es una carretera A, otro es una carretera B, el paciente va a decidir por dónde se va, o sea, ujú, tú como terapeuta ni siquiera tienes el poder de decidir por dónde se va a ir el paciente. O sea, el paciente es el que toma el coche y dice, yo quiero la A, yo quiero la B, y se va a ir por ahí y tú lo vas a ir acompañando. Que ese es el claro. punto de esto, de esta terapia psicológica, de este psicoanálisis. Acompañar a una persona que no tiene los recursos necesarios para poder solventar su problemática actual. Me gusta. Ahí me tocó leer un libro en primer semestre y todavía me acuerdo porque es de los pocos libros que conservo y de los pocos libros que no eran digitales cuando estudié, que se llamaba Seis terapeutas y un paciente. No sé si lo escucharon alguna vez. Creo que lo comenté contigo, Charlie, una vez. Que es, pues le plantean, ¿no? Como un caso a seis corrientes diferentes, seis terapeutas de seis diferentes corrientes terapéuticas. Y
todos hablan de cosas bien diferentes, ¿no? No, que esto, que aquello, que lo otro. Y como que el resultado de ese ejercicio es, y un poquito habla de datos un poquito más científicos, que según esto, el 80% del éxito en un proceso terapéutico radica en la alianza terapéutica, en la relación que haya el terapeuta con el paciente y no de las técnicas de intervención. Entonces es algo muy, muy lindo también. Claro, porque creo que el paciente te va marcando el ritmo, te va marcando, oye, sabes que si quiero hablar de esto, no quiero hablar de esto, se explaya, se reduce. Estaba leyendo unos escritos de Lacan, que ponía ahí varios, y bueno, no de él, ¿no? De su, ¿qué es? Su yerno, y mencionaba ciertas cosas, y uno ponía el tiempo, la temporalidad de las sesiones, que un paciente llegaba y le preguntaba, oiga, ¿y por qué 20 minutos? Y le respondía que el tiempo no era tan importante, sino lo que le pasaba más al paciente que el tiempo en sí. Ok. Y yo, o sea, yo sí me impactó un poco en la mente es que claro, ¿no? Siempre va a ser más importante el paciente que la temporalidad que tiene en general el proceso en completo, porque se te pasa un año, se te pasan dos, se te pasan cinco, se te pasan 10, y en realidad no dices como, uff, o sea, ya llevo 10 años y, o sea, se te pasa como una película, ¿no? Que la disfrutas y ni siquiera ves, no, pues es que dura 3 horas, no, qué hueva, no sé qué. Una plática con amigos, un libro, o sea, lo que sea que se te pasa rápido porque pues realmente le estás encontrando cierto valor y cierta, pues sí, algo que lo integras en tu persona, algo que es una inversión en ti mismo. Claro, claro, claro. Buah. Yo siento que nos faltan un montón de temas todavía, ¿no? Sí, ¿no? Y es que siempre se va a extender, ¿no? Claro. Que eso es lo rico de estar intercambiando entre perspectivas que en teoría están tan alejadas. Ujú. Eh, Peleadas. sí, según Sí, peleadas. Como dices, muchos temas que tocar, probablemente, a ver si algún día se puede hacer una segunda parte, Fer. Eh, obvio. y pues nada, para ir cerrando, platícanos un poco dónde te puede encontrar la gente si le interesa un proceso cognitivo-conductual, porque bueno, nos comentabas que atiendes de forma privada a personas todavía acá en México, no sé, Ujú. platícanos un poco. Claro, sí. Bueno, a ver, yo tengo, normalmente las personas con las que trabajo son por las tardes y tengo una página en Instagram, ¿vale? Ahí me pueden encontrar, es una página de difusión de temas de salud mental en general. Me encuentran como @now.here.psychology, las dos con Y, ¿no? Yo no me acordaba cuando hice la página, lo tuve que corregir, entonces si me buscan, así como @now.here.psychology. Y ahí me pueden solicitar cualquier tipo de información, cualquier duda que tenga cualquier persona en relación al tipo de trabajo que yo hago. Lo que yo hago normalmente cuando me escriben es proponer una llamada informativa, ¿no? Donde les explico un poquito de todo, ¿no? Desde precios, duración, explico un poquito el modelo cognitivo-conductual, porque creo que no es tan conocido en algunos contextos todavía en México. Entonces, es lo que yo suelo hacer. Si me contactas, esa experiencia tendrás. Y muchas gracias, un verdadero gusto platicar con personas tan chidas, la neta. No, al contrario, a ti, muchas gracias, Fer. Gracias por este ratito que nos pudimos ahí compartir tantas cosas. Y pues yo nada más agradecer a los dos, tanto a Fer como a Lalo, en especial a Fer, por su valioso tiempo. Entendemos que la agenda es apretada y a veces también tomarse este tiempo para conectar es difícil, pero te agradecemos mucho el espacio, el tiempo, la dedicación y más que nada la sinceridad que tuviste con nosotros. Mm, confesiones fuertes. Sí, no, qué valiosa es la sinceridad, ¿no? Sobre todo en un proceso, en la salud mental. Claro. Qué bonito apunte. Muy bien.
Bueno, pues yo igual te agradezco y a los que nos están escuchando, que recuerden un poco que nos pueden contactar en Instagram, nos pueden escuchar en Facebook, en Spotify y también que si necesitan algún proceso tan más en el cuanto a lo psicoanalítico, nos pueden encontrar como sm.metepec ahí en Instagram. Y nada, pues es todo. Muchas gracias, Fer. También en YouTube y en TikTok también estamos allá. Ah, sí, claro. Muchísimas gracias, Fer. ¡Qué innovadores! Muy bien. Un abrazo a todos los Gracias. que nos escuchan. Hasta luego.